No le llega un mensaje hoy. Creo que ya viene abajo. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, se le Sí, escucha. profe, se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir con el módulo 4, el tema de la lucha contra la impunidad. Someramente, recordar de que una vez recuperada la democracia el 10 de diciembre de 1983, y en ese proceso de transición que representó el gobierno de Raúl Alfonsín, hubo dos medidas que adoptó Alfonsín, en primer lugar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenando el juzgamiento de las 3 primeras juntas militares a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. No bien asumió el poder en diciembre de 1983, y por otra parte, luego, en 1984, meses después, ordenó el juzgamiento del general Ramón Camps, que fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, también en diciembre de 1983, va a ordenar la creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Esta comisión, que va a ser integrada, digamos, por 12 personalidades notables, digamos, desde distintos lugares, desde la ciencia, desde el periodismo y también desde otros lugares de la sociedad civil, presentó un informe que es el conocido informe Nunca Más, en septiembre de 1984, que describió inicialmente en qué consistió el terrorismo de Estado durante la dictadura, fijó la complicidad también del Poder Judicial, como ya lo indiqué, y por otro lado, fue la primera sistematización de personas desaparecidas en la República Argentina, de centros clandestinos de detención y de personas vistas en centros clandestinos de detención. Y hubo un cuarto informe de presuntos represores que elaboró la CONADEP, pero que no se hizo público por decisión de Alfonsín. Posteriormente, el juicio a los excomandantes, como ya expliqué inicialmente, se tramitó ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El Consejo no avanzaba en el proceso, se reformó el Código de Justicia Militar, estableciendo el abocamiento de las cámaras federales en los casos en que la justicia militar no avanzara, y esa reforma además incorporó el principio de que los delitos atroces y aberrantes no estaban alcanzados por la obediencia debida. La Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en pleno se hizo cargo de ese juzgamiento a las 3 primeras juntas en 1984, y entre abril de 1985 y octubre de 1985 llevó adelante las audiencias públicas de ese juicio y dictó sentencia el 9 de diciembre de 1985,
estableciendo la culpabilidad de 5 de los 9 integrantes y absolviendo a los restantes 4. A los 3 integrantes de la última junta militar y por el otro lado al integrante de la segunda junta militar de la Fuerza Aérea. Si bien ese fallo representó, digamos, un juicio de carácter limitado, partía de la idea de que el juicio al mal absoluto podía tener un carácter más simbólico que efectivo, es decir, que abarcara a todos los posibles responsables de esos delitos, y a su vez se aplicó el Código de Justicia Militar y reglas de proceso penal que, por ejemplo, exigían que para que hubiera condena por homicidio el cuerpo debía estar individualizado e identificado, y las desapariciones forzadas solamente pudieron ser calificadas como formas de privación ilegítima de libertad conforme al Código Penal vigente al momento de los hechos. Esta situación, digamos, que fue el juzgamiento a los militares de las 3 primeras juntas, esa sentencia es confirmada en diciembre de 1986 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a su vez previamente, para habilitar este juzgamiento, había dictado la nulidad absoluta de la autoamnistía, porque sobre las postrimerías, es decir, en 1981, de la dictadura, había un decreto de autoamnistía por la cual los presuntos delitos no podían ser perseguidos penalmente, y esa autoamnistía fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien, como dije, esa sentencia ordenaba seguir la investigación con relación a todos los militares con capacidad de mando, es decir, que estaban a cargo de zonas, subzonas y áreas militares, con lo cual amplió el ámbito de juzgamiento, y ahí había también un problema, digamos, porque político para Alfonsín, porque él pretendía, digamos, cancelar el juzgamiento con el juzgamiento de las 3 primeras juntas. Esto generó la convocatoria a otros militares, que eran jefes de zona o de subzona o de área. Siempre recuerden ustedes que estamos aplicando la justicia militar, el Código de Justicia Militar, y por lo tanto el organigrama militar de funcionamiento de las 3 fuerzas. Esto generó algunos tipos de resistencias también por parte de las Fuerzas Armadas, de los oficiales, digamos, subalternos, que no querían entregarse, digamos, o no ponerse a disposición de la justicia. Y frente a ello, y siguiendo, digamos, lo que fue su discurso preelectoral de responsabilidad tripartita, en principio, Alfonsín, para limitar la convocatoria a juicio, dicta, digamos, con el Congreso de la Nación y con con la iniciativa del Poder Ejecutivo, la llamada Ley de Punto Final. Esa Ley de Punto Final, dictada en diciembre de 1986, va a establecer un límite temporal para la convocatoria a indagatoria de los posibles responsables. Establecía 60 días corridos que abarcaban el mes de enero de 1987, pero las cámaras federales que ya se habían abocado al procedimiento, como la propia Cámara Federal de la Capital, la Cámara Federal de La Plata con respecto al caso Camps, y luego va a ser también la Cámara Federal de Bahía Blanca con respecto a operaciones navales, es
decir que era el centro operativo de la Marina, va a generar una serie de convocatorias que van aún habilitando la feria judicial, y eso va a generar, digamos, un resultado relativo, en la medida en que, si bien se va a restringir la convocatoria hacia el futuro de otros presuntos militares responsables, igualmente se había generado, digamos, el procesamiento a los integrantes de las distintas zonas militares, lo que habilitó también la competencia de la Cámara Federal de Córdoba, en el caso del general Menéndez. Entonces eso fue estableciendo una serie de procesos y una serie de responsables que, si bien eran limitados, los procesos continuaban. Frente a esa situación, en abril de 1987 se produce lo que se conoce como levantamiento de Semana Santa por el coronel Aldo Rico, es decir, que en general es conocido como el movimiento Cara Pintada. ¿Por qué? Porque los militares que participaron del alzamiento tenían la cara pintada con betún, y por lo tanto, bueno, de ahí vino esa denominación de los pertenecientes a ese movimiento como Cara Pintada. Como consecuencia de ese levantamiento que se produce durante Semana Santa, el domingo de esa semana, Alfonsín decide entrevistarse con Aldo Rico en privado, en Campo de Mayo, y al regresar reivindica a los alzados como héroes de Malvinas, y va a sostener que la casa está en orden y que no ha habido derramamiento de sangre, y va a desearle felices Pascuas a todo el mundo. Esto evidentemente va a traer como consecuencia la presentación al poco tiempo de la llamada Ley de Obediencia Debida, que es una ley que va a eximir de responsabilidad a todos los militares del grado de coronel hacia abajo, y como consecuencia de ello no van a poder ser juzgados, es decir, que van a solamente quedar en proceso los altos mandos, es decir, las graduaciones superiores a coronel y las correlativas a la Fuerza Aérea y a la Marina. Y como consecuencia de esa decisión, se va a excluir del juzgamiento también a un número importante de procesados en los distintos juicios que estaban en curso. Con lo cual quedó en general eso circunscripto a las grandes responsabilidades, y sobre todo a los jefes de operaciones navales en materia de la Marina, y a las autoridades máximas de las distintas zonas militares en el caso del Ejército. Para ello, además, se va a derogar el artículo que se había incluido en el Código de Justicia Militar, que afirmaba que los delitos atroces y aberrantes no podían ser alcanzados por la obediencia debida. Esta obediencia debida era de presunción de derecho, es decir, que la ley presumía que habían obedecido, con lo cual no había necesidad alguna de demostrar la existencia de la orden, ni tampoco la obediencia a la misma, sino que la ley presumía que todo militar de grado de coronel hacia abajo que había participado del proceso represivo durante la dictadura militar había cumplido órdenes. Y esto, sobre todo, lo fundó Alfonsín en su discurso preelectoral, que hablaba de quienes habían dado las órdenes, que serían las juntas militares, quienes habían obedecido las órdenes, es decir, quienes estaban en grados inferiores, y quienes se habían excedido de las órdenes recibidas. En realidad, esta última categoría en la Argentina era de demostración imposible,
porque salvo situaciones muy excepcionales, no existe constancia documental de las referidas órdenes, por ejemplo, cuando se secuestraba personas por grupos de tareas. Es decir, no había órdenes escritas y por lo tanto no había ninguna forma de demostrar de quienes habían actuado en ese contexto si habían excedido de la orden recibida por el superior. Pero ya Alfonsín anticipaba que según su criterio había quienes habían obedecido órdenes. Y entonces ese va a ser el fundamento que él va a dar, político, institucional, para justificar la obediencia debida. La ley de obediencia debida es sometida a la jurisdicción de los tribunales, es impugnada en su constitucionalidad, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve confirmar la constitucionalidad de la obediencia debida por mayoría. Ese fallo, que se conoce como el fallo Camps, el caso Camps, porque el primer caso que llegó a conocimiento de la Corte justamente es la aplicación en la causa que se seguía en el caso Camps respecto a integrantes de la policía provincial que estaban en graduaciones inferiores o que habían participado en actos represivos pero que tenían grados inferiores dentro de la policía o tenían grados, digamos, de conducción o de mando dentro de la policía provincial. Bueno, eran alcanzados por la obediencia debida y como consecuencia de ello, no en particular el general Camps, que no estaba alcanzado por esa norma, pero sí quienes estaban debajo de él en la graduación militar o policial. Como consecuencia de esa situación, la Corte sostuvo por mayoría que la obediencia debida era considerada una reforma al Código Penal, porque además se aplicaba temporalmente entre 1976 y 1983 exclusivamente, era una regla que tenía una vigencia temporal limitada, es decir, al proceso de la dictadura militar, y que la reforma de los códigos de fondo era una potestad del Congreso. Por otro lado, Petracci va a sostener de que se puede entender como una amnistía encubierta, porque ese fue uno de los argumentos que se utilizó para impugnarla, es decir, que en realidad no era una reforma del Código Penal, sino un perdón generalizado, una amnistía. Pero también Petracci va a sostener que es potestad del Congreso dictar amnistías generales, con lo cual también va a admitir su constitucionalidad. Por último, el doctor Baqué es quien va a votar en disidencia y va de alguna manera a establecer el puente argumental que luego va a ser utilizado mayoritariamente para dejar sin efecto estas dos leyes, punto final y obediencia debida, declararlas de nulidad absoluta. ¿Qué va a decir Baqué en Camps? Que la Argentina ya había ratificado la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, y la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura establecía la prohibición de la amnistía y del perdón, o de toda forma de perdón, indulto, conmutación de pena y amnistía. Y como consecuencia de ello, entonces, resultaba inconstitucional la ley de obediencia debida. Es decir, que se va a remitir a la ratificación por parte del gobierno argentino de los tratados internacionales de derechos humanos. Confirmada la constitucionalidad, entonces los juicios solo van a seguir en relación a los altos mandos, sobre todo del ejército y de la armada, porque la Fuerza Aérea
tenía desde el punto de vista del organigrama militar muy pocos centros clandestinos de detención. El único que se detectaba era Mansión Seré. Era el único centro clandestino y por eso sufrió condena el integrante de la Fuerza Aérea de la primera Junta Militar. Pero luego el proceso, desde la perspectiva del organigrama militar, estaba dirigido por el ejército centralmente y de un modo secundario, subsidiario, digámoslo así, por la Armada, por la Fuerza Naval. Ahora bien, frente a esa situación, luego, a pesar de eso, Alfonsín va a sufrir un segundo levantamiento en la provincia de Corrientes, también sostenida por Aldo Rico, que va a colocar un poco en jaque también al gobierno democrático, que va a generar, digamos, una orden de represión a ese levantamiento, que va a llevar adelante una fuerza motorizada del ejército a cargo del general Alaiz, que llevaba los tanques por la ruta desde Buenos Aires y que tardó un montón de días hasta llegar. Es decir, que hubo toda una situación bastante confusa desde el punto de vista institucional, pero finalmente, bueno, depusieron las armas. Poco tiempo después, de Montecaseros, se va a producir también por un movimiento de izquierda, encabezados por Gorriarán Merlo, en enero, 23 de enero de 1989, el levantamiento de la Tablada. Ese copamiento de la Tablada va a generar, digamos, una gran represión por parte del ejército principalmente, pero de alguna manera va a colocar públicamente al ejército como defensora de la institucionalidad, que va a ser la consecuencia, sin perjuicio de lo cual hubo, digamos, partícipes del copamiento que permanecieron en calidad de desaparecidos y que más recientemente se han iniciado las investigaciones respectivas. A eso se sumó una situación económica gravísima, digamos, de hiperinflación, que impulsó a Alfonsín a anticipar las elecciones a abril de 1989, a pesar de que su mandato vencía en diciembre de 1989. Esa elección llevó a la fórmula Menem-Duhalde a triunfar, y como consecuencia de esa elección había un presidente y un vicepresidente en ejercicio y un presidente y vicepresidente electo, lo que también, frente a la crisis institucional que se vivía, generó una situación de inestabilidad a la cual, digamos, de alguna manera las fuerzas electas no pusieron ninguna voluntad de que se terminara el mandato, porque, por ejemplo, como ejemplo, Alfonsín se va a entrevistar con Menem en Olivos y va a procurar, en relación con esta materia, de decidir en conjunto el indulto a procesados y terminar con los juicios, y Menem se va a negar, aunque después, cuando esté en funciones como presidente, lo va a hacer. Doctor. Traer un poco de situación de tensión. Sí. Perdón que le interrumpa. Sabe que se escucha muy mal el audio. Creo que les pasa a algunos compañeros también. No sé si es el micrófono o qué, pero se escucha muy mal, muy bajo. ¿Ahora se escucha mejor? Ahí sí, ahí sí. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, mejor, ahí sí, gracias. ahí perfecto. Bueno, entonces, lo que decía es que se va a producir, digamos, el levantamiento militar de Montecaseros en 1988, también a cargo de Aldo Rico. Después el copamiento de la Tablada en enero de 1989 por fuerzas de
una organización de izquierda conducida por Gordon Merlo, y finalmente un proceso de hiperinflación que va a generar una inestabilidad institucional que va a llevar a Alfonsín a anticipar las elecciones a abril de 1989. La fórmula Menem-Duhalde va a triunfar en las elecciones, y como consecuencia de ese triunfo va a haber una situación institucional por la cual va a haber un partido en el gobierno, digamos, y un partido ya electo, pero en la oposición. Y finalmente esto va a llevar, digamos, a una renuncia anticipada de parte de Alfonsín y Martínez, el vicepresidente, al cargo, y el 9 de julio de 1989, Menem y Duhalde van a asumir la presidencia y vicepresidencia de la República en forma anticipada. En diciembre de ese año, de 1989, Menem va a firmar lo que se conocen como el indulto a procesados, es decir, el decreto 1002 del 89. Ese decreto 1002 va a establecer que todos los que están sometidos a proceso quedan indultados. Como ustedes saben, el indulto tiene como consecuencia el perdón de la pena, y esto quitaba virtualidad a los juzgamientos en curso, que vuelvo a insistir, eran en relación a los altos mandos, tanto de la Marina como del Ejército. Y ese indulto también fue, por un lado, por ejemplo, en el caso Aquino, constitucionalizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manifestando de que había antecedentes previos por los cuales se había indultado a procesados. El debate jurídico que había, que gira en torno del indulto, es que si el indulto perdona la pena, al menos tiene que haber una condena no firme, es decir, tiene que haberse fijado una condena no firme que establezca una pena, y esa pena es la que se perdona con el indulto. En este caso eran procesados que no tenían condena. Entonces, por eso se habla de indulto a procesados. No eran condenados aún por condenas no firmes. Entonces, una parte importante de la doctrina y también de la jurisprudencia sostiene que el indulto al menos requiere una sentencia condenatoria no firme, que no existía en este caso. ¿Qué va a decir la Corte? La Corte va a manifestar de que había precedentes. El precedente que se va a rescatar es un caso Ibáñez, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, en la cual Yrigoyen había indultado a alguien que estaba en esta condición, estaba procesado. Por lo tanto, va a constitucionalizar la decisión del indulto a procesados. Digamos, para establecer un criterio equitativo por los alcances de ese indulto, también mediante otro decreto, el presidente de la República va a indultar a todos aquellos que estaban sometidos a proceso por pertenecer a organizaciones armadas, es decir, o haber participado de actos violentos llevados adelante por organizaciones armadas. Y este indulto fue atacado por algunos de los beneficiarios, diciendo que deseaban ser sometidos a proceso y que la justicia se pronunciara sobre su culpabilidad o su inocencia. Esto llega también a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso D'Aleo, el caso de Graciela D'Aleo, que va a resolver sosteniendo la irrenunciabilidad del indulto. Es decir, que el indulto es un beneficio
que los beneficiarios no pueden rechazar y por ende entonces también le era aplicable. Esta situación que había puesto fin a los procesos judiciales en curso, es decir, por la acumulación del punto final, la obediencia debida y el indulto a procesados, todas las causas en trámite se cerraron. Y a su vez, en diciembre de 1990, el presidente Menem indultó a los condenados en el juicio a las 3 primeras juntas militares. Es decir, que además los hizo alcanzar ya con un indulto a condenados, precisamente, a dejando sin efecto, digamos, las condenas, es decir, la operatividad de las condenas aplicadas en el juicio contra los excomandantes y que la propia Corte había ratificado en 1986. Con lo cual, no solamente se habían suspendido o evitado la continuación de todos los juicios en trámite, sino además que aquel que sí efectivamente se había podido llevar a sentencia definitiva, también sus condenados fueron indultados en diciembre de 1990. Y la idea era, bueno, la reconciliación nacional, ¿no? Es decir, la idea de que se superaran, digamos, los enfrentamientos, las confrontaciones entre sectores, etcétera, etcétera. Bueno, esto generó todo un proceso de lucha y de resistencia de los organismos de derechos humanos que inicialmente recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sosteniendo que esos 3 órdenes normativos, ley de punto final, ley de obediencia debida e indulto a procesados, constituían decisiones, digamos, que eran en contra de la Declaración Americana de Derechos Humanos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual la Argentina ya era parte, porque Argentina ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos el 5 de septiembre de 1984. Es decir, que cuando dictó la ley de punto final de obediencia debida y luego se dictaron los indultos, la Convención era derecho interno en la Argentina. Era un tratado internacional vigente en el derecho argentino. Finalmente, en 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó de que esas leyes, esas 2 leyes y el indulto a procesados eran contrarios a la Declaración Americana, eran contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos y ordenaba al Estado investigar los hechos. Bueno, esta decisión, por un lado, no fue acatada por el Estado argentino y por el otro lado, la Comisión no lo elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, no puso el caso a conocimiento de la Corte Interamericana, con lo cual la situación en el sistema interamericano feneció en la Comisión. Y como la Comisión no dicta sentencias, sino que formula recomendaciones, bueno, se entendía que esas recomendaciones podían o no seguir siendo acatadas por el Estado condenado. Pero evidentemente hubo un pronunciamiento posterior que determinó de alguna manera su oposición a la Convención Americana de Derechos Humanos de esos dispositivos. En este proceso que va a ir sobre todo a partir de 1995 en adelante, pero que se va a consolidar a partir de 1998 en adelante, se va a llevar a cabo los llamados juicios por la verdad. Es decir, frente a la imposibilidad de juzgar penalmente a los responsables y partiendo de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el primer caso contencioso que resuelve en 1986,
que es Velázquez Rodríguez, la Corte Interamericana va a sostener de que un derecho de los familiares de las víctimas es conocer el destino final de las personas desaparecidas y recuperar sus restos. Con lo cual, los llamados juicios por la verdad se van a implementar a partir de este principio general, es decir, de averiguación de la verdad sobre lo que sucedió con las personas desaparecidas, es decir, cuál fue su destino final, y en última instancia, recuperar los restos. Esto se inició, inicialmente esos pedidos se formularon en las causas, en la causa que tramitaba en la capital federal, en la Cámara del Crimen, que era la causa número 450, que era Suárez Mason, que era jefe de la zona militar primera, que abarcaba capital, provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de La Pampa. Pero la justicia va a terminar desestimando, porque no va a sostener finalmente que las causas estaban cerradas por la aplicación de esas tres normas antes mencionadas y que por lo tanto no había posibilidad de reabrirlas de modo alguno. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia, si bien inicialmente va a rechazar esa posibilidad, luego la va a habilitar, en el caso Urtiaga, lo va a habilitar con la figura del habeas data, es decir, estamos hablando posterior a la reforma de 1994, ¿no? Es decir, y va a sostener la aplicación de la figura del habeas data, sin perjuicio de lo cual el rechazo inicial de la Corte va a llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en la Comisión Interamericana se va a llegar en el año 1999 a un acuerdo amistoso en el cual el gobierno, una solución amistosa, en la cual el gobierno argentino reconoce el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas de desaparición forzada de personas y se compromete a efectuar esa investigación. Con lo cual queda el tema de los juicios por la verdad consolidado en su procedencia, y a su vez es en las cámaras federales donde se determina la competencia para su sustanciación. En 1998, poco antes de este acuerdo, ya se había iniciado el primer juicio por la verdad, que va a tener una prolongada duración, que es el juicio por la verdad de La Plata, en la Cámara del Crimen de la ciudad de La Plata, la Cámara del Crimen Federal de la ciudad de La Plata. Y luego, en el año 2000, se va a iniciar, octubre del año 2000, se va a iniciar la causa del juicio por la verdad de Mar del Plata, que va a tener una duración hasta el año 2007, es decir, que va a ser uno de los juicios por la verdad más prolongados, es decir, el segundo en duración. El primero va a ser el juicio de La Plata, que va a comenzar antes y además se va a tramitar aún con posterioridad al 2007. Este juicio no tiene contenido punitivo, es decir, lo que procura es averiguar qué sucedió con las personas desaparecidas y eventualmente recuperar sus restos para las familias. Interina en el transcurso de este proceso, en el 2001, va a ser la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos, donde va a sostener, en Barrios Altos, la Corte Interamericana va a sostener
que las graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser objeto ni de amnistía, ni de autoamnistía, ni de ninguna forma de perdón. Es decir, que requieren ser efectivamente juzgados. Con lo cual esta situación, digamos, va a reforzar el tema de la improcedencia de estas medidas. Que si bien el caso Barrios Altos es contra el Perú, era de aplicación a la Argentina. Contemporáneamente con ese proceso, la justicia argentina de primera instancia, en el 2001, también va a ser el primer precedente por el cual la justicia va a declarar la inconstitucionalidad de la obediencia debida del punto final, inicialmente, ya con argumentos vinculados con el sistema internacional de los derechos humanos. Este proceso va a culminar en 2005 con la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Simón, es decir, este mismo caso resuelto en primera instancia en 2001, va a ser resuelto definitivamente por mayoría en el año 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿qué va a argumentar? Bueno, va a argumentar fundamentalmente los precedentes del derecho internacional de los derechos humanos y particularmente del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que va a reforzar, digamos, la idea de que las leyes de perdón o impeditivas de acceso a la jurisdicción eran contrarias al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y para esto no solamente se van a utilizar precedentes como el caso particular de Barrios Altos de la Corte Interamericana, sino también el propio precedente de la Comisión Interamericana, en el caso argentino de 1992, que establecía esta incompatibilidad. Es decir, que se pasa de un examen de este tema de la perspectiva del derecho interno, constitucional y legal, a la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno. En este contexto, no se puede también perder la perspectiva de que en 1994 se establece la mayor jerarquía de los tratados sobre las leyes y se establece la jerarquía constitucional de determinados instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero además de ello, el segundo factor fundamental del desarrollo de esa jurisprudencia, que va a tener un precedente en el año 2004, que es Arancibia-Clavel, donde se va a determinar que la comisión de delitos del derecho penal internacional son imprescriptibles. Si recuerden ustedes lo que vimos al hablar de los delitos en el derecho penal internacional y los efectos que tienen. Entonces esto va a tener una importancia crucial en la Argentina, porque en el 2005 ya había pasado el plazo máximo de prescripción de los delitos y por lo tanto, si la institución de la prescripción era válido, evidentemente también se impedía el juzgamiento. Hay que decir que además luego va a haber otros fallos de la Corte Interamericana donde se va a sostener de que también la prescripción es improcedente en este tipo de delitos como forma de perdón o imposibilidad de acceso a la jurisdicción. Pero centralmente, cuando en el 2004 se dicta Arancibia-Clavel, bueno, se va a recurrir a que esos delitos, Arancibia-Clavel era un agente de servicio de inteligencia chileno que había participado en la muerte del general Prats, que fue comandante en jefe del ejército de Salvador Allende en la ciudad de Buenos Aires.
y era juzgado en la Argentina. Y se determinó, en ese precedente, la Corte determinó que esos delitos eran delitos de lesa humanidad y por lo tanto no podían ser alcanzados por la prescripción. Esto luego se va a reforzar también en el caso Simón al año siguiente. Por lo tanto, no solamente resultaba central o esencial declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta, después vamos a explicar por qué, de las leyes de punto final y obediencia de vida, sino además establecer que los ilícitos cometidos constituían delitos de lesa humanidad y por lo tanto resultaban imprescriptibles. Ambos aspectos resultan fundamentales para la continuación de los procesos. ¿Por qué se habla de nulidad absoluta e inoponibilidad de las leyes de punto final y obediencia de vida? Bueno, en principio, las leyes de punto final y obediencia de vida fueron derogadas por el Congreso Nacional en 1998. Pero esa derogación no reabrió los procesos. ¿Por qué? Porque en el derecho penal existe un principio general de aplicación a favor del imputado de la ley penal más benigna. Y en este caso, el punto final y la obediencia de vida constituían ley penal más benigna. Y por lo tanto, aunque estuviera ya derogada, podía ser alegada y por lo tanto impedía la reapertura de los casos. Es por eso que la Corte Suprema va a concluir de que esas leyes son nulas y de nulidad absoluta. Es decir, ¿qué significa? Que un acto sea nulo en términos absolutos. Se lo tiene como inexistente. Es decir, es una regla general del principio de nulidades. La nulidad es absoluta cuando el acto se considera inexistente. Es relativa cuando los efectos generados por ese acto hasta el momento de la declaración de nulidad son legítimos, se consideran legítimos y vigentes. Entonces, tampoco bastaba la nulidad relativa porque esto hubiera dejado persistente la posibilidad de que se utilizaran esas dos leyes como leyes penales más benignas. Entonces, ¿eso qué generó? Bueno, generó la necesidad de una nulidad absoluta, la inexistencia del acto, es decir, que las leyes de punto final y obediencia de vida dejaron de existir como tales, y como consecuencia de esto último, lo que va a suceder es que las leyes ya no podían ser invocadas por los imputados en su beneficio, porque se entendían que nunca habían sido sancionadas. Además, esto se va a sumar con otra situación que en el 2003 se va a dar con la ley 27.779, que es la declaración de nulidad absoluta e insanable y la inoponibilidad de las leyes de punto final y obediencia de vida por el Congreso Nacional en el 2003. Es decir, que el Congreso se pronuncia inicialmente en el 2003, la Corte en el 2005. Cuando se pronuncia en Simón, la Corte no solamente va a sostener esto que expliqué antes, sino va a afirmar también por mayoría que la ley 25.779 era legítima. Era una ley legítima, es decir, era constitucional. A partir del 2003 en adelante se va a producir la reapertura de los procesos que continúan hasta la actualidad. Esos nuevos procesos van a partir de una modificación sustancial, es decir, se va a aplicar el derecho penal, se va a aplicar el derecho penal internacional
y se va a aplicar el Código Procesal Penal de la Nación. Es decir, se va a abandonar totalmente el enfoque dentro del contexto de la justicia militar. Entonces, esto va a determinar también otros mecanismos de distribución de la responsabilidad penal, en la cual ya la Fuerza Aérea, en la medida en que centros clandestinos de detención funcionaron en su territorio, es decir, en su propia jurisdicción, también eran responsables. En el caso particular de Mar del Plata, esto va a tener una gran significación. ¿Por qué? Porque llamado Centro Clandestino de Detención La Cueva, que funcionaba en un viejo radar de la base aérea de Mar del Plata, en realidad durante el juicio a los excomandantes se consideró jurisdicción del ejército porque había un acuerdo entre la Fuerza Aérea y el ejército por el cual la Fuerza Aérea otorgaba ese espacio al control militar del ejército. Y por lo tanto, los hechos acaecidos en ese centro clandestino de detención pasaron, dentro del juicio a los excomandantes, a hacerse cargo contra los jefes de las juntas militares del ejército, principalmente el general Videla. Bueno, esto rompe toda esa estructura y entonces los jefes de la Fuerza Aérea también eran responsables en la medida en que tenían jurisdicción territorial y control sobre ese lugar físico. Por lo tanto, eso llevó también a la responsabilidad de mayor de la Fuerza Aérea a lo que había resultado en el pasado. El otro elemento fundamental es que se va a incluir la responsabilidad de otras fuerzas de seguridad federales y nacionales y provinciales, además del ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Bueno, porque la ampliación de la perspectiva penal habría la responsabilidad también a otros partícipes, aunque no formaran parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, todo eso representó también una gran modificación respecto a los juzgamientos, al alcance de los juzgamientos y a las posibilidades de llevar, digamos, al banquillo de los acusados a responsables no solamente de la Fuerza Armada, sino también de las fuerzas de seguridad y aún a responsables civiles, porque ha habido casos en que también inmuebles particulares, se ha acreditado, funcionaban como centros clandestinos de detención. Y por lo tanto, además, podía determinarse la participación en grupos de tareas de personas aún no pertenecientes ni a fuerzas de seguridad ni al ejército. Es decir, eso amplió la posibilidad de la acusación y del juzgamiento. Ese proceso, digamos que continúan hasta este momento, también tuvo digamos, sus bemoles, porque inicialmente fueron casos individuales los que se llevaron adelante como víctimas, y a veces también casos muy limitados de personas llevadas a juicio. ¿Por qué? Porque centralmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación calificó los hechos acaecidos durante la dictadura y el terrorismo de Estado como delitos de lesa humanidad, que como vimos, el delito de lesa humanidad es la víctima pertenece a la sociedad civil y a su vez el hecho yo puedo demostrando la sistematicidad y la inclusión de la víctima dentro de esa sistematicidad, yo puedo llevar adelante la investigación penal y la sanción de un delito individual cometido durante el terrorismo de Estado, si
demuestro que llevó adelante o participó del de la sistematicidad vinculada con el secuestro, con los centros clandestinos de detención, con la aplicación de la tortura y eventualmente con el homicidio o hasta la desaparición forzada. Una situación que también se fue modificando en este periodo, como dije antes, en el 85 la desaparición forzada no se consideraba delito y por lo tanto solamente fue sancionada como privación ilegítima de la libertad agravada. En las causas abiertas a partir del 2003, no solamente se trabajó en relación a la imputación por desaparición forzada, sino que muchos fallos judiciales llegaron a la conclusión de que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la desaparición al momento del juicio, sin la aparición de la persona, presumía su muerte. Y por lo tanto, imputaban por homicidio esos casos, aún sin existencia del cuerpo. Entonces, todas esas situaciones son impactos y modificaciones que se llevaron adelante en ese proceso. Bueno, vamos a tratar de cerrar, digamos, este módulo hablando finalmente con el tema de las reparaciones. Sobre todo las reparaciones desde el punto de vista del sistema interamericano de protección. El concepto de reparación desde el punto de vista interamericano es más amplio que el concepto de reparación del derecho interno, que generalmente tiene una finalidad, digamos, centralmente pecuniaria, indemnizatoria desde el punto de vista pecuniario, principalmente, como lucro cesante y daño emergente, o eventualmente el cese, digamos, de la situación de violación que estuviera en curso. El sistema interamericano de derechos humanos incorpora otras formas de reparación. El concepto de reparación no solamente es un concepto de reparación pecuniario, sino de reparación simbólica o lo que la Corte Interamericana ha denominado como formas de no reiteración o mecanismos de no reiteración. Entonces, dentro de ese sistema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha tenido un proceso de evolución. En primer lugar, inicialmente, el proceso reparatorio, que está garantizado en la Convención Americana de Derechos Humanos, como una consecuencia que el Estado debe asumir como resultado de violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, establecía como dos principios básicos el cese de la violación, es decir, si una persona está detenida arbitrariamente y se verifica que el Estado no le ha asegurado las garantías jurídicas básicas establecidas en el artículo 8, bueno, tiene la obligación de liberarlo, es decir, de dejarlo en libertad. Y por otro lado, reparar, por ejemplo, el tiempo en que se ha sufrido esa detención ilegítima como lucro cesante y como daño emergente. Y eventualmente, esto, digamos, abarca también, en los casos de desaparición forzada de personas, el hecho de que ese lucro cesante está representado por el aporte, inicialmente, que la persona desaparecida podía hacer hacia los beneficiarios, es decir, hacia el núcleo de beneficiarios, desde el punto de vista económico, por el periodo de tiempo o edad que iba desde la edad de desaparición hasta el promedio de vida del país de que se trate. Y esto determinaba un lapso por el cual se determinaba la reparación pecuniaria, ¿no? Como en este caso
lucro cesante para las víctimas. Vuelvo a insistir aún en el caso de las desapariciones forzadas. Ahora bien, uno de los problemas centrales que generaba este sistema era que la persona que eventualmente tenía una actividad muy bien remunerada, el lucro cesante iba a ser muy superior a alguien que, por ejemplo, estaba desempleado, o como sucedió en muchos casos contenciosos de la Corte de esa primera etapa, es decir, entre 1986 y hasta bien entrada la década del 90, cuando la víctima estaba privada de libertad en un centro de detención, por ejemplo, y había muerto por exceso de la violencia por el Estado, por ejemplo, o había recuperado la libertad después de estar detenido ilegítimamente. ¿Cuál era la situación que se planteaba? No trabajaba. Es decir, no trabajaba y no tenía ingresos. Entonces, ¿cuál era el criterio que aplicaba la Corte Interamericana? Era el salario mínimo vital y móvil del Estado demandado. Y ustedes saben que la década de los 90 en los estados latinoamericanos y del Caribe, es decir, de Centroamérica, se caracterizó por un proceso de congelamiento de estos ingresos. Por lo tanto, se establecía una situación inequitativa, ya que al Estado le resultaba, para decirlo así, muy brutalmente, violar los derechos de los pobres más ventajoso que violar los derechos de las personas de mayores recursos, porque la reparación con respecto a los pobres, al desocupado o a la persona privada de libertad iba a ser mínima en relación con el que efectivamente trabajaba y efectivamente tenía ingresos. Esta situación de inequidad se fue modificando luego, sobre todo entrados los 2000 en adelante, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al establecer una segunda alternativa de fijación, es decir, fijar una reparación en equidad. Por lo tanto, en la actualidad, esa reparación se puede establecer en equidad o conforme las antecedentes que las partes acompañen en el proceso para determinar los ingresos, etcétera, de la persona. Pero el hecho es que, aún en concepto de reparación en equidad, lo que pretende la Corte es justamente romper esta diferencia, que vuelvo a insistir, resultaba bastante notable, sobre todo en la década del 90, entre quienes estaban desocupados o tenían ingresos irregulares, si trabajaban en changas, etcétera, a quien tenía un trabajo estable y un ingreso estable, y era víctima de la violación de los derechos humanos. Es decir, que las mismas violaciones, con la misma gravedad, generaban reparaciones económicas diferenciadas. Esto entonces ha sido superado tanto en relación con el lucro cesante como también respecto al daño emergente, es decir, la necesidad de tratamiento, la necesidad de asistencia, o lo que es el sufrimiento de las personas, en el caso de la desaparición forzada, de los familiares que sufren las consecuencias de un daño de esta naturaleza. Además de esto, vuelvo a insistir, a partir de la década de los 2000, la Corte Interamericana incorporó un segundo concepto de reparación, que es el concepto de no repetición o no reiteración, que incluye reparaciones que van desde la obligación por parte del Estado de investigar, individualizar a los responsables y sancionarlos,
que después vamos a ver las consecuencias que esto trae, sino además publicar la sentencia, hacer pública la sentencia. Ha ordenado en algunos casos, por ejemplo, cuando se han acreditado violaciones por parte del Estado en forma directa, a través de sus agentes o a través del Poder Judicial, por ejemplo, de sentencias arbitrarias, la Corte que ha ordenado al presidente de la República pedir perdón públicamente en un acto público a las víctimas, por ejemplo, o ha ordenado la nulidad e ineficacia de una sentencia dictada por el máximo tribunal del país. Es decir, que esta consecuencia es, bueno, esto, o la nulidad de una ley que se considera contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos para que no se aplique en el futuro, o también distintos modos de recordatorio, de memoria social respecto a los hechos, colocando el nombre de una calle a una víctima, o recordando a través de placas, monumentos, etcétera, la comisión de una masacre por parte del Estado, etcétera. Es decir, que lo que se procura son distintos mecanismos de no repetición o no reiteración, que en este caso le dan, digamos, un efecto erga omnes, es decir, para toda la sociedad en general, de este caso concreto, porque se deroga una ley, por ejemplo, se ordena derogar una ley, y por lo tanto esa ley no puede ser aplicada en el futuro, y porque a la vez se establecen mecanismos de memoria, por ejemplo, o obligaciones vinculadas con la recuperación de la verdad de lo sucedido, que van más allá de los intereses particulares o individuales de las víctimas directas o de los familiares de las víctimas. Otra cuestión que es importante también es que a partir de que los representantes de las víctimas o los familiares de las víctimas tienen autonomía procesal en el proceso contencioso ante la Corte Interamericana, también la Corte a partir de ese momento ha comenzado a fijar honorarios a favor de los representantes de esas víctimas en el proceso, y también ha reconocido tradicionalmente el tema de los gastos acaecidos, y también en materia de gastos ha fijado reparaciones en equidad, aunque no estén efectivamente demostradas. Es decir, que por ejemplo, si está acreditado que una víctima vivía en un lugar determinado y para agotar las instancias internas debía trasladarse en forma más o menos asidua a kilómetros de su lugar de residencia para concurrir a los tribunales, etcétera, etcétera, bueno, eso, aunque no estuviera efectivamente demostrado a través de facturas, recibos, boletas, etcétera, bueno, podía ser fijado en equidad, es fijado en equidad por la Corte, porque muchas veces esos requisitos no se pueden acreditar, o eventualmente, bueno, no se toman todas las precauciones de ir acumulando toda la prueba documental para ello. Entonces la Corte, en ese sentido, claramente también ha fijado, si se demuestra la existencia misma de los gastos, es decir, de la movilidad, etcétera, bueno, aunque no esté acreditado en su monto, fijado en equidad. Y vuelvo a insistir, a partir de la participación autónoma de la víctima en el proceso contencioso, que eso lo vamos a ver más en detalle en la segunda parte al abordar el módulo 12, también los representantes de las víctimas son reparados. Otra cuestión que es importante señalar dentro del sistema reparatorio es, uno, el particular sentido que la Corte Suprema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da
a la protección de los derechos de los menores de edad beneficiados por estas reparaciones, sobre todo pecuniarias. Es decir, mientras en el sistema nacional los representantes de los menores, es decir, pueden administrar los recursos que les corresponden, por ejemplo, por una sucesión o en un juicio de daños y perjuicios, en el sistema interamericano, la Corte Interamericana ordena reservar la reparación en las mejores condiciones financieras del país, del Estado demandado, hasta el cumplimiento de la mayoría de edad del beneficiario. Con lo cual, ese beneficiario va a poder disponer por sí y conforme su propia decisión de esos recursos. Con lo cual, en términos generales, hay una mayor protección de los intereses de la persona menor beneficiada. En cambio, en el sistema nacional, bueno, está bajo un control de rendición de cuentas, etcétera, pero si hay abusos, excesos o mala administración, bueno, luego le queda la demanda judicial, digamos, al perjudicado. En el sistema interamericano, ese dinero en principio tiene que estar resguardado y, por supuesto, en la medida en que está resguardado, va a ser de disposición de esa persona menor beneficiaria cuando cumple la mayoría de edad. Salvo situaciones muy extremas en las cuales deba recurrirse, por supuesto, a esos recursos, pero la regla general es que se preserva hasta la mayoría de edad. Otra cuestión importante en materia de reparación que diferencia con el sistema nacional es los beneficiarios. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Es decir, en nuestro sistema nacional, cuando se produce la muerte de una persona, es decir, los beneficiarios de la reparación siguen la línea sucesoria. Es decir, por ejemplo, si una persona es fallecida y tiene esposa y tiene hijos, van a ser la esposa y los hijos los que cobren esa reparación, pero los padres van a quedar excluidos, los hermanos van a quedar excluidos. Bueno, en el sistema internacional esto es diferente. Esto es diferente, ¿por qué? Porque la Corte ha admitido sí la reparación de los familiares directos, es decir, frente a una desaparición forzada de personas, por ejemplo, no solamente puede resultar beneficiaria el sobreviviente, el cónyuge sobreviviente o los hijos, sino también los padres pueden resultar beneficiarios. Pero a su vez, también colaterales pueden resultar beneficiarios si se demuestra que han tenido interés en la situación de esa persona, es decir, que se han movilizado para, en el caso de una desaparición forzada, tratar de recuperar, hacer presentaciones judiciales, etcétera, o en el caso de una persona privada de libertad en forma ilegítima, ido a verlo a la comisaría, ido a verlo al centro de detención, a la cárcel, etcétera. Bueno, todo eso puede generar la posibilidad de ser beneficiario. A su vez, hubo un caso sumamente interesante ya de la primera etapa de la Corte, que es el caso Alobatoe contra Surimane. Ese caso fue un precedente muy importante porque estableció la aplicación o la determinación de beneficiarios de acuerdo a las reglas de la comunidad a la que pertenecía la víctima. Cuando se discutió la reparación en ese proceso, el Estado de Surimane exigió que los beneficiarios acreditaran el vínculo con la víctima. Y la Corte Interamericana dijo que en la medida en que el Estado no había facilitado a esa comunidad indígena la posibilidad de acceder a ese registro, correspondía aplicar las reglas propias de esa comunidad. Y como esa comunidad vivía, digamos, en tolderías, y esas tolderías estaban,
digamos, bajo la conducción, como diríamos, de un pater familia, es decir, de una persona que en definitiva proveía a las personas que vivían dentro de ese contexto, pero que no eran ni esposas ni hijos, sino que eran integrados a esa vida en comunidad, también se los consideró beneficiarios, aplicando las reglas propias de esa comunidad. Entonces, ahí va a haber también un vuelco importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que sí es mucho más antiguo, en que no solamente hay que aplicar el derecho del Estado denunciado, sino que también se pueden aplicar las reglas sociales y de convivencia propias de la comunidad a la cual la víctima pertenece. Y eso también significa un cambio sustancial, digamos, y diferenciado respecto a la determinación de beneficiarios de esas reparaciones. Con lo cual, digamos, el concepto de reparación evoluciona dentro del sistema internacional con una mayor amplitud que lo que es el sistema nacional, digamos, ¿no? Aunque, vuelvo a insistir, se parte de un mismo principio jurídico, que es el de la reparación integral, ¿no? Es decir, de los daños efectivamente producidos. Pero esos daños no abarcan solamente el daño directo sobre la víctima o los familiares, sino que además abarca la reparación de los actos de no reiteración, y a la vez los beneficiarios no son solamente los beneficiarios, digamos, dentro de lo que puede ser el sistema del derecho interno, de que serían, digamos, los familiares inmediatos, hijos, esposa o esposo sobreviviente, etcétera, o eventualmente si es soltero, padre o madre, o padre y madre, sino que amplía el espectro de esos beneficiarios a otras personas que eventualmente demostraron interés sobre la situación de esa víctima, ya sea yendo a ver al centro de detención, a la comisaría, o eventualmente efectuando presentaciones judiciales frente a una situación, por ejemplo, de homicidio, de asesinato o de desaparición forzada, donde la Corte justamente Interamericana reconoce de alguna manera los riesgos que en la práctica representa este tipo de denuncias, en la medida en que, en general, cuando tienen algún tipo de grado de masividad, son ejecutados por el Estado y sus agentes. Bueno, dejamos acá. En la próxima clase, el lunes próximo, vamos a comenzar a analizar los contenidos del módulo 5. Muchas gracias. Buen día. Gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, buen día. Gracias, hasta luego. Chao, hasta el lunes.